¿Qué tal? Ya salimos hasta con más herramientas, que era lo que muchos de los CAS con quienes trabajamos nos decían, ¿pero cómo? O sea, sí está muy bonito el choro, pero ¿cómo? Pues ya que tenemos algunos comos, y yo te agradezco muchísimo, Gaby, y agradezco muchísimo que no le hayas hecho caso a tu mamá y que te hayas dedicado tan certeramente a trabajar con niñas, niños y adolescentes, porque me consta que tienes una mirada súper amorosa, súper comprometida y además herramientas hermosísimas para ayudar a todas y a todos. Y sin duda el reto que aquí tienen es, Gaby, como decía, tiene un 1 a 1, ¿no? Es ella para un niño. Ustedes tienen uno para cuántos, o uno para cuántos en qué condiciones, con qué discapacidades. En fin, los retos se multiplican, pero me parece que nos estamos acercando a un entendimiento de, wow, yo miraba quizá al niño enojado, yo miraba quizá al niño que no da problemas, ese siempre sonríe, está perfecto, ni habla, y nos parece que es el que estaba bien. Y hoy quizá estamos teniendo muy buenas pistas, yo creo que sí, yo sí las estoy teniendo y gracias, pistas muy importantes acerca de la condición neurobiológica de las personas que enfrentan esta adversidad, pero también de nuestras posibilidades como seres humanos para transitar este camino que hemos elegido de una manera radicalmente distinta. Así es que muchísimas gracias. Y me acaban de decir, Ana, que me dan más tiempo para que tú hables, para que sea etiquetativo, porque aquí mis compañeras hermosas nos dieron una clase magistral sobre estos temas, así es que agradecidísima de todo corazón. Y bueno, sin duda, Ana Cristina, pues también es un placer tenerte aquí. No tenía el gusto de poderte conocer, pero estoy segura que este es el principio de quizá una larga historia juntas. Y bueno, a mí me gustaría, Ana, preguntarte sobre el impacto en el desarrollo. Bien lo decían Gaby y Pía, ¿no? Esto es lo que pasa en el cerebro, esto pasa en el cuerpo, estas son las emociones, esto se colapsa, pero ¿y eso qué implica en el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes? Haber vivido todas estas experiencias y haber llegado involuntariamente, porque es importante decirles, involuntariamente a vivir en los centros de asistencia social. No lo eligieron. El otro día hablando, Gaby, de las pérdidas con los niños, me sorprendió mucho el caso de una niña que tenía una historia que estremecía el alma, pero que la experiencia que ella reconocía como más adversa de su vida era haber llegado al centro de asistencia social, que desde mi punto de vista era un centro de asistencia social hermosísimo, donde se le cuidaba, donde se le protegía, pero para ella la peor experiencia fue esa. Entonces, esa fue quizás su peor pérdida, digamos, dentro de todas las pérdidas que tuvo, como por ejemplo la dignidad, como ser humano al haber sido vulnerada de esa forma. Entonces, me encantaría, Ana, que nos compartieras, y en el desarrollo de estos niños, ¿qué pasa? Es decir, nos hablaba un poco Gaby de, hay un periodo en el que sí se puede recuperar, pero hay un periodo en el que, o hay casos en los que ya no se puede recuperar. ¿Qué podemos esperar y sobre todo, además de qué podemos esperar, qué podemos hacer para recuperar todo aquello que ha sido afectado? Para unas hermanas de quienes aprendí muchísimo del Refugio de María, decía que les llegaban niñas que eran gemas preciosas, pero que tenían carbón alrededor, que la gente les había puesto carbón alrededor y que su misión era limpiarlas y pulirlas para dejarlas como esas gemas preciosas que habían nacido. Entonces, pues nos encantaría que compartieras. Gracias, Keren, gracias, Pía, Gaby, Katy, Héctor, por la invitación y por compartir ese espacio. Me siento profundamente contenida y qué bueno que podemos conversar un poco sobre
el impacto que tienen esas adversidades tempranas en la vida misma de las niñas y de los niños. Sin embargo, antes de ingresar a esto, quisiera que tomaras una hojita en blanco, nueva, ahí, delante de ti, y un lapicero. Y quisiera que usted pudiera escribir con letras muy grandes, enormes, gigantes, el nombre de ese ser que le entregó ternura durante su niñez. Digo ese ser porque de pronto no fue mamá ni papá, pero de pronto puede haber sido el ángel de la guardia. De pronto pudiera haber sido el árbol frondoso que tenía delante de mi casa. De pronto pudiera haber sido mi amiguito, mi amiguita, con su sabiduría de niño, con un corazón lleno de ternura y me la entregó. Entonces, anote ahí con letras muy grandes el nombre ese ser. Si quieren nombrar Patricia, le escribe Patricia. Si quiere decir que pues el ángel de la guardia, no va a escribir mi ángel de la guardia. A veces hasta nombramos le damos nombre a esos seres benevolentes que nos cuidaron y nos protegieron. ¿De acuerdo? ¿Sí? Todos tenemos ese nombre escrito ahí. ¿Sí? Ahora bien, la segunda parte de ese ejercicio es que quisiera que usted pudiera anotar ahí abajo una acción. ¿Qué es que ese ser hacía? Que te hacía sentir la ternura. Te escuchaba, jugaba contigo, te daba palabras de ánimo, te miraba, te abrazaba, te inspiraba, te hacía sentir acompañado. ¿Cuál era esa acción de ternura donde ese sentir tierno se volvía concreto? ¿Verdad? ¿Lo tenemos ahí también anotado? ¿Sí? Muy bien. Ok. Porque el impacto de las adversidades van a depender de diferentes circunstancias, pero sobre todo de haber tenido esa figura o este contexto de ternura que me pudo contener, que me pudo amparar en el atravesar de esas adversidades. Por eso es importante reconocer, porque es un lugar muy difícil de salir si solo miro la adversidad. Lo coloco el niño en un lugar irrecuperable. Y por eso tenemos que ayudarnos también a reconocer esa ternura que tuvieron, porque de pronto puede ser que no esté muy obvia para él o para ella, pero que ahí está. O de pronto no es esa ternura estigmatizada, súper dulce, amorosa, de pronto es de otras maneras, ¿verdad? Y que porque no es de esa manera estandarizada, de pronto el niño y la niña no lo puedan reconocer, ¿de acuerdo? Entonces, bien, ahora quisiera traer una reflexión de Marcelo Rocha, que es un psicoanalista argentino que trabaja con niños y niñas con diferentes problemas, diferentes adversidades vividas en su niñez. Y él escribe un libro sobre las huellas y las marcas de nuestra infancia. Y tal vez quisiera preguntar a usted si esta frase le interpela. Lo que viví en mi infancia me marcó mucho. Lo que viví en mi infancia me marcó mucho. ¿Esta frase le convoca? ¿Usted pudiera seguir la narrativa en adelante? ¿Sí? La manera como usted seguiría esa narrativa sería el impacto, no solamente de la adversidad, pero sino también de la ternura recibida, ¿no es cierto?
Entonces, en sus propios relatos, mucho más importante de lo que yo vaya a decir, vaya usted también completando esa narrativa de lo que significó mi infancia para mí, qué traigo de allá, tanto tierno como adverso, y cómo eso se manifiesta en quien yo soy, ¿no? Y cómo yo contribuyo a mi comunidad. Y bueno, quisiera decir que el impacto en el desarrollo va a depender de varios elementos. Y vamos a conversar un poquito sobre eso, ¿no? Tal vez primero decir que el impacto va a depender mucho del momento en que ocurrió la adversidad, ¿no es cierto? Las adversidades más tempranas dejarán unas huellas tal vez más profundas que aquellas que vayan ocurriendo más adelante en mi historia de niñez, porque ese momento de la infancia es fundamental para la humanidad. ¿Y eso por qué? Porque es muy sensible a las experiencias, ¿no es cierto? Si bien cuando nuestro cuerpecito se está formando en el vientre materno, tenemos toda la información para desarrollar nuestros órganos, ¿no es cierto? Para desarrollar las células del hígado o del páncreas o las neuronas, etc. Toda esa información está dada en nuestro código genético, pero cómo esos órganos finalmente van a funcionar va a depender del contexto y de las experiencias que el niño estará viviendo. Y ellas se regulan, digamos, de manera muy temprana, ¿no es cierto? Entonces, todo lo que Pía decía, ¿no? De las hormonas, etcétera, esas regulaciones, esa forma en que mi cuerpo funciona, no solo mi cerebro, pero todo mi cuerpo, va a depender de las experiencias tempranas. Los procesos fisiológicos serán de una manera o de otra, ¿no? Voy a producir más o menos cortisol, más o menos adrenalina o lo que sea fisiológicamente, de acuerdo a cómo las experiencias tempranas setearon la producción de esos químicos, ¿no es cierto? Entonces, si yo vivo en un ambiente de profundas injusticias sociales, donde yo no sé si va a haber alimento o si va a haber un lugar para dormir, ¿verdad? Esa preocupación constante va a decir mi cuerpecito, uy, sobrevivir ese ambiente requiere una química, ¿verdad? Que va a requerir el cortisol o que va a requerir toda una respuesta hormonal capaz de sobrevivir ese ambiente. Por eso ese momento tan precioso que es la infancia es tan vital. Pero no solamente por lo que está ocurriendo en términos de la armonización o desregulación o del funcionamiento fisiológico de nuestro cuerpo, pero también porque en esta etapa estamos trabajando la manera como nos relacionamos con unos con otros. Estamos estructurando las lógicas de apego, ¿no es cierto? Si me da susto y yo tengo a quien recurrir, ¿no? Y sé que voy a ser contenida y regreso cada vez que me asombro o que me asusto, voy creando una forma de relacionarme, y eso es muy temprano, ¿no? De forma segura, pero si esa persona no está disponible, ¿no? O si más bien me hiere, las formas de relacionarme con el otro, conmigo, con la naturaleza, van también hiriéndose y manifestándose de manera más evitativa o ansiosa, o las diferentes manifestaciones del apego. Entonces, no solamente por lo que está ocurriendo en el cuerpo del niño, sino también por la estructuración subjetiva y psicológica que se está dando en ese momento tan temprano de la vida, ¿no es cierto? Y subjetivamente
esas estructuraciones de ir diciendo, bueno, ¿soy digna de amor o no soy digna de amor? Si soy digna de amor, corro hacia esa persona, ¿no? O gateo hacia esa persona, pero si no soy, entonces me quedo conmigo, salgo corriendo, me relaciono con otro, ¿no es cierto? Entonces, ese lento proceso de ir conversando y estructurando quién yo soy va a ocurrir de manera temprana a través de esas experiencias, ¿verdad? Entonces, ¿en qué momento ocurren esas adversidades? El otro tiene que ver con la carga de adversidades, ¿no? Mis colegas que me antecedieron nombraron las 10, ¿no? Tipificaron las 10 experiencias adversas, ¿no? 3 formas de abuso, 2 de negligencia y 5 de vulnerabilidad familiar. Pero, sin embargo, más recientemente se integra también a esos cuestionarios también los determinantes sociales de la salud, ¿verdad? Entonces, no es solo la carga de adversidad que puede estar ocurriendo en una relación, ¿verdad? Abusiva o negligente o entre los cuidadores de ese niño, pero también en qué contexto esa relación se está dando. Entonces, no solamente ocuparnos de la experiencia para poder describir el sufrimiento del niño, también ubicarlas en un dado contexto, ¿cierto? Porque la carga, hoy sabemos que cuando acumulamos, sobre todo los niños más pequeños, de 3 o más de esas experiencias adversas, sea que estén en la relación o sea que deriven del contexto, ponen el niño en un nivel de vulnerabilidad biopsicosocial mucho más elevada que aquellos que reporten 1 o 2, ¿verdad? Entonces, la carga de adversidad es muy importante y lo que sabemos es que si bien la carga más frecuentemente reportada en los diferentes estudios epidemiológicos de las adversidades tempranas es 1, ¿verdad? Reportar 1, una adversidad. Sin embargo, cuando se conversan con esas personas más a profundidad sobre su experiencia de niñez, uno va a encontrar 2 y 3 y 4 experiencias. Entonces, no se guíen solo por las encuestas, sino por ese diálogo que ustedes sostienen con el niño y la niña, con sus cuidadores o sus apoderados, en un espacio de seguridad afectiva para que esas cosas puedan ser enunciadas, ¿no es cierto? Entonces, pensar en la carga. El otro tiene que ver que las experiencias adversas no solamente hay que pensar en términos del contexto, pero también de la historia, ¿no? Es decir, hoy trabajamos no solamente con traumas individuales, sino también con trauma social y con trauma histórico. No es el mismo vivir una experiencia adversa siendo una niña afro-brasileña, bisnieta de abuelos esclavizados y que históricamente ocupan un lugar marginalizado en las sociedades brasileras, que otro que, digamos, o un niño, por ejemplo, de pueblos originarios, ¿no es cierto?, que cargan también con una historia de vulneración de derechos y de opresión que muchas veces es comprendida a nivel de la familia, ¿verdad? Y terminamos patologizando las familias de pueblos originarios o patologizando las familias afrolatinas, ¿verdad? Y no reconociendo ese contexto histórico y cómo esa vivencia y esa experiencia histórica también está atravesando el relato de adversidad que ese niño, esa niña han vivido a nivel ancestral y que por lo tanto las respuestas no pueden quedar a nivel de psicoterapia, ¿no es cierto? Tienen que ser también respuestas de justicia social,
justicia restaurativa, ¿no es cierto?, de reparación y de memoria. Va a ser muy importante para los niños que vivieron, ¿no?, de grupos socioculturales como los afrolatinos, como los niños y las niñas de los pueblos originarios, poder ubicar su historia personal y un contexto histórico mucho más amplio y poder narrarla también desde ese lugar, y de donde pueda ese niño o esa niña también recuperar fuerza, no solamente para su proceso personal, sino también para su colectivo, ¿no? El trauma social es un trauma colectivo, no es un trauma solo individual, ¿sí? Es un trauma que tiene su origen en lo social y que se responde también desde lo social, y aquí la participación política y social de los niños en la reivindicación de esa justicia restaurativa cobra también un lugar de restauración personal y social, ¿no? Y eso yo creo que es vital. Bueno, entonces el momento, la carga, el contexto en el cual esta experiencia se dan, no es el mismo un niño centroamericano que viene caminando en esas caravanas para llegar al norte, que además está viviendo, ¿verdad?, experiencias adversas, a uno que las está experimentando en un hogar de clase media, con acceso a psicólogos, con acceso a una educadora que tiene solo 5 niños en su clase y lo puede mirar y lo puede ver y puede conectarse con su sufrimiento y cuidarlo o referirlo a los diferentes sistemas de apoyo, de acompañamiento y de restauración. Ahora bien, el impacto de las adversidades, quisiera traer 2 caracterizaciones nada más. Hay muchas, ¿no?, que podamos nombrar, mis colegas ya hablaron profundamente sobre eso, pero quisiera destacar 2. Una es que la adversidad hiere de manera sistémica la vida de los niños y las niñas, ¿no?, y sus vínculos también. Entonces, no solamente va a herir el cerebro, ¿verdad?, el aparato con que el niño realiza su subjetivación va a herir también su mente, ¿no?, no solamente la materia, sino también su energía. Va a afectar todos los procesos fisiológicos, ¿no es cierto?, ¿no? Va de alguna manera también vulnerar su capacidad cognitiva, etc. Entonces, y la manera en que esos efectos del desarrollo a partir de, que se generan a partir de las adversidades se pueden manifestar de infinitas maneras. Entonces, no hay una sola manera en que eso se manifieste, ¿no? Entonces, de pronto para un niño va a ser el asma, va a manifestarse como el asma, va a tener una manifestación, digamos, en la dimensión física de su desarrollo. Pero para otros niños de pronto puede ser el tema del vínculo o de la rabia, manejo de las emociones. Entonces, aquí lo que quiero decir, al ser sistémico, vamos a tener que realmente conectar para determinar y ir encontrando con ese niño, con esa niña, a dónde se está manifestando esa herida que está derivando de la experiencia adversa o del contexto adverso a donde el niño está viviendo, ¿sí? Y luego, lo otro que quisiera comentar es que el impacto en la vida, ¿no?, porque no es solo en el desarrollo, es en la vida, es también transgeneracional, ¿no? Eso ya vemos en múltiples estudios que tiene una manifestación transgeneracional, y quisiera hablar un poquito de esto. Sin embargo, quisiera comentarles, digamos, que a nivel corporal y sistémico, ¿no?, los niños y las niñas
que viven experiencias adversas o que están conviviendo en comunidades, y eso ya es un concepto de la salud pública también, ¿no? Ambientes adversos, ambientes comunitarios adversos, entonces ya no solo miramos la experiencia, sino también la comunidad, ¿verdad? En los cuerpos de esos niños, de estas niñas, y nuestros cuerpos, son cuerpos muy reactivos y muy inflamados, y eso se manifiesta físicamente, pero no siempre se correlaciona la manifestación física con la vida, sino que con los síntomas, con el diagnóstico, y entonces el asma lo trato solo con salbutamol y con esteroides, y mando al niño de vuelta para el lugar donde están desarrollando, digamos, toda esa reactividad corporal que se está manifestando en ese caso como asma, ¿no? Entonces sabemos, por ejemplo, que los niños y las niñas que vivieron 3 o 4 de esas adversidades tienen el doble de riesgo de presentar cuadros de asma, éczema, alergias, ¿no es cierto? Problemas de salud, padecimientos crónicos de la salud. Y muchas veces, como especializamos tanto las atenciones, que vamos respondiendo a lo físico solamente, sin considerar la vida del niño. Y no construimos en pediatría un plan de vida para ese niño, sino que lo que respondemos es a la sibilancia o al ritmo respiratorio, ¿no es cierto? Entonces, bueno, eso de reconocer. Los niños y las niñas que acumulan 3 o 4 de esas experiencias adversas, por ejemplo, van a tener aumentado su riesgo en 36 veces de reportar problemas de aprendizaje, ¿verdad? Y problemas de comportamiento, ¿sí? Y ya vimos en la historia de Ana, ¿no?, lo que pasa cuando manifiesta esos comportamientos, ¿sí? ¿Qué pasó con Luis? Fue castigado, ¿no es cierto? Entonces, además, ¿verdad?, las comunidades educativas hoy están cada vez menos flexibles a la diversidad de ser y existir en ese mundo. Entonces, quieren que los niños todos se comporten de una sola manera, y todos aquellos que no están normalizados, pues ahora tienen un diagnóstico, y muy fácil le mando a la psicopedagoga y que ella lo resuelva para que yo pueda seguir dando los contenidos que me exigen, ¿no es cierto? Entonces, 36 veces mayor el riesgo, ¿no? Sin embargo, acá no son más horas de matemática la solución, ¿verdad? Si estoy teniendo un problema de aprendizaje, digamos, que deriva, cuyo riesgo atribuido es hacia el sufrimiento psicosocial que estoy experimentando, más horas de matemática no me va a resolver el problema, ¿no es cierto? Tengo que detectar, bueno, qué está pasando, la pregunta que todos, qué está ocurriendo en la vida de ese niño, de esa niña, que está impidiendo que pueda alcanzar su potencial de aprendizaje de matemáticas o de lenguaje o de lo que sea, ¿no es cierto? Bueno. Los niños y las niñas que acumulan esas experiencias adversas también tienen tasas muy significativas de mayor riesgo, digamos, de problemas de la salud mental, como puede ser la depresión, la ansiedad, ¿no? 5 veces mayor ese riesgo comparado con aquellos que no tuvieron adversidad, y de ideación o materialización suicida en doble, ¿no? Incrementa ese riesgo. Entonces, como ustedes pueden ver, todos los diferentes aspectos, ¿no?, de la vida, del desarrollo de los niños, pueden de alguna manera
quedar impactados y eso va a depender de los recursos que tiene el niño. Bueno, de pronto yo sí tuve recursos académicos y pude salir bien con los aprendizajes, pero no así con respecto a la salud física, lo que sea. Entonces se va a manifestar de manera diferente de acuerdo a las vulnerabilidades del contexto, pero también a las fuerzas y los recursos que el niño pueda tener como persona o al interno de su comunidad, ¿no? Entonces siempre hay que contar y ver siempre tanto la adversidad como también la ternura. Bueno, trascendencia, ¿no? Digamos, esos padecimientos que pueden emergir en mi infancia, ¿verdad? También me los llevo para mi vida adulta, ¿sí? El tiempo no nos ayuda en ese caso, ¿no? Hay veces dicen, con el tiempo se va a resolver. No, empeora. Si yo no me hago cargo, ¿no? Si otro no me ayuda a enfrentar esa adversidad que estoy viviendo, esos procesos inflamatorios, hormonales, psíquicos, subjetivos, se van más entrañando por más tiempo y hiriendo mi cuerpo y mi mente por mucho más tiempo y se van a manifestar en la vida adulta también, digamos lo transgeneracional, ¿no? Y yo llego a mi adultez con esas experiencias, con esos diagnósticos, con esos sufrimientos, llego a mi adultez y lo llevo, y eso puede tomar una forma distinta, ¿no? Entonces, para los adultos, ¿verdad? El riesgo, por ejemplo, a un infarto al miocardio, a un accidente vascular cerebral, ¿no es cierto? A cualquier cáncer dobla cuando acumulo 4 o más de esas experiencias. Y eso mi riesgo no va a disminuir porque yo coma menos o más chicharrón, ¿sí? Porque es el riesgo atribuido a mi adversidad, ¿sí? Entonces, para disminuir ese riesgo, finalmente mi internista me tiene que preguntar, ¿cómo fue tu infancia? Cuéntame un poquito, ¿verdad? ¿Y cuántos de nosotros no llegamos a esos internistas y esos cardiólogos y nunca nos preguntan cómo fue nuestra infancia y me miran de sobrepeso y dicen, tú tienes el riesgo así, y tienes que dieta, no sedentarismo, ¿no? Pero ¿y la vida? ¿No? ¿Sí? Entonces, la salud pública para poder afrontar los padecimientos más frecuentes de la vida adulta, vamos a tener que sí trabajar con nuestra infancia. No hay como tener adultos sanos si no tuvimos una infancia sana. Y aquí sana estoy hablando holísticamente sana, ¿no es cierto? Física, mental, espiritual, con justicia social. No hay salud sin justicia social, ¿verdad? Bueno, los adultos que llegamos con nuestras experiencias adversas, por ejemplo, si mi infancia, mi riesgo de ideación suicida estaba aumentado en 2 veces, en mi vida adulta, esto incrementa a 12 veces. Entonces, si ve que el tiempo no nos ayuda, si no tenemos la oportunidad de resignificar y transformar y restaurar ese sufrimiento vivido en la infancia, restaurarlo personalmente y socialmente, ¿no es cierto? Y finalmente también decir que otro mecanismo de transmisión de esas adversidades de forma transgeneracional es lo que la psicoanalista Selma Feinberg desde 1975 ya hablaba, que son esos fantasmas en la sala cuna, ¿no es cierto?, en el cuarto del bebé. Y ella habla de esos fantasmas como esas memorias que tenemos de las adversidades vividas en nuestra infancia, que quedan en nuestro inconsciente, pero que luego la volvemos a representar en las interacciones que sostenemos con nuestros propios hijos.
nuestras memorias, o como ella lo llama, como esos fantasmas que aparecen en la sala cuna, en la guardería, o que aparecen en la escuela o en la iglesia, ¿no es cierto? Que son esas representaciones repetidas de nuestra infancia y que empezamos a la hora de comprender lo que el bebé, por qué está llorando. Entonces, si yo fui una niña que vivió la negligencia afectiva o que más bien enfrenté el abuso, eso lo reproduzco ahí. Entonces, ese bebé no está llorando porque tiene miedo, porque tiene hambre o porque quiere que le cambie, sino porque me quiere irritar o porque me quiere manipular, porque es un bebé cansón, ¿no? Eso como que me impide mirar y conectar con la verdadera experiencia del sufrimiento, de la vulnerabilidad del niño, porque yo reproduzco y reinterpreto esa interacción a partir de mis propios fantasmas, de mi propia niñez. Entonces ya estoy llevando esto a la siguiente generación a partir de las prácticas de crianza, ¿no es cierto? Pero no podemos quedar solo con esa parte de la historia, porque es un lugar muy difícil del cual salir. Pronto es un lugar donde muchos de nosotros habitamos, ¿verdad? Y aquí quisiera traer dos experiencias para concluir mi participación. La primera es de la doctora Susan Hillis. Ella fue del equipo de Felitti y de Anda, que hicieron el primer estudio emblemático de experiencias adversas, allá atrás, en el 98, más de 20 años, ¿no? Y en el 2010, mire, casi 10 años después, ella hace un primer estudio mirando las dos cosas, ¿no? Las dos experiencias. ¿Qué pasan con mujeres que tuvieron adversidad y que también tuvieron ternura, ¿verdad?, con respecto a su salud psicosocial y su salud reproductiva, sexual y reproductiva? ¿Y por qué Hillis hace esa pregunta, no? Hillis es una mujer muy espiritual, muy practicante de su fe. Y ella pierde uno de sus hijos en un accidente muy trágico. Y en su proceso de elaboración de esta pérdida, de sus duelos, ¿no?, parte de eso, ella elige adoptar un niño en Rusia, ¿verdad? Y luego 2, y luego 3, y así varios niños adoptó. Y ella veía que esos niños que vivieron adversidades profundas, físicas, emocionales, ¿verdad?, espirituales, llegaban en una comunidad de amor y florecían. Y ustedes son testigos de esto, ¿no? Ustedes son capaces de apreciar esa transformación que ocurre cuando de repente llega a un lugar permeado por lo que hablaban mis compañeras del amor incondicional. Entonces ella decía, no podemos solo mirar la adversidad, tenemos que mirar también las experiencias de ternura, porque es mucho más complejo de lo que solo un lado te puede decir. Entonces ella hace esos estudios y ella crea la categoría fortalezas familiares durante la niñez, y son 7. Yo tengo un escrito que les voy a dejar donde todo eso está para que no estén preocupados, pero ahí está todo, ese detallamiento, las citas y todo. Y ella encuentra que las mujeres que tuvieron adversidad, pero que también tuvieron una carga importante de ternura en su familia, los riesgos vinculados a la salud sexual y reproductiva y a las problemáticas psicosociales más que se cortaban en la mitad, no eliminan las vulnerabilidades, pero mitiga bastante el impacto, ¿no?
Pero Gilles lo estudió dentro de la familia, entonces pareciera que pues yo tengo que tener una familia para que esa ternura pueda protegerme de las adversidades vividas. Y bueno, hay otra estudiosa de las experiencias adversas, que es Christina Bettel. Ella tenía una experiencia diferente de Susan Gilles. Christina Bettel, su ambiente familiar no era el más de pronto tierno, ella mismo lo enuncia, ¿no? Y ella decía que la ternura, ella fue a encontrar en la comunidad, ¿verdad? Le encantaba participar de las celebraciones comunitarias y de su escuela. Ella se desempeñaba muy bien en la comunidad educativa. Era una chica tímida, pero le encantaba la poesía y eso pues le daba un espacio en la comunidad educativa. Y ella dice, mira, yo voy a mirar las adversidades y Bettel hace estudios poblacionales, ¿ya? A nivel de todo Estados Unidos. Entonces, tiene un peso, digamos, epidemiológico muy robusto. Y ella dice, mira, yo no voy solo a incluir las experiencias, las fortalezas familiares, algunas las voy a poner, pero voy a colocar también experiencias de ternura en la comunidad. Haberme sentido feliz y realizada en mi comunidad educativa, tener buenos vecinos, tener amigos, tener 1 o 2 adultos que no fueran de mi familia, pero que me amaban, se importaban conmigo, ¿sí? Esto voy a analizar. Y también, claro, elementos de la familia. Y ella investiga muy a fondo las variables del desarrollo físico, pero también emocional y psicológico de los niños y las niñas que tuvieron esas experiencias adversas. Y mire que una carga contundente de ternura igualmente mitiga los impactos de las experiencias adversas en la salud física, en la salud mental y en la salud relacional. Esta es la buena noticia. Esto es lo que ustedes están haciendo al acoger con amorosidad en los espacios de cuidado y reproducir no las experiencias que Gilles, que Bettel o que Lieberman les apuntaron, ¿eh? Sino esta que usted escribió. ¿Quién me puede decir qué acción, tal vez 1 o 2 personas que me pueden decir, yo experimenté la ternura de mi infancia de esta manera? Simplemente leer lo que usted escribió. Yo la experimenté a través de cuando me cuidaban y me arropaban. Les comparto que fui una niña que padecía asma en su momento, entonces siempre estaban al pendiente de mí, cuidándome, arropándome, que no salir al frío. Entonces de esa manera experimenté la ternura hacia mi persona. Muy bien. ¿Cómo te llamas? Vianelli. Dianelli. Entonces, esta manera de vivir la ternura está incorporada en ti. No solamente en tu cerebro, en tus afectos, en tu subjetividad, en tus manos, en tu mirada. Eso lo puedes reproducir sin tener que ir a una capacitación. Es decir, ¿cómo puedo ir a mi vida y traer de ahí esas experiencias de ternura, digamos, aunque sea como las semillitas, ¿no? Que luego yo puedo elaborar con talleres y con otras cosas, pero esto es un comienzo, ¿no? Por ahí puedo iniciar. Gracias, Dianelli. Gracias. ¿Una persona más? A ver, Alejandra. Me nace mucho compartirlo porque también es un homenaje a mi mamá. Ah, qué lindo, qué lindo. Y recuerdo mucho sus actos de ternura que reconozco ahora, antes no. Los reconozco en este momento y era que yo siempre fui muy delgadita de niña y ella se preocupaba y ocupaba mucho porque comiéramos. Su lenguaje del amor es dar, o sea, alimentarnos, estas acciones de cariño, ¿no? Y yo no quería algo y ella me preparaba, ¿qué se te antoja comer?
¿no? O sea, y me hacía lo que a mí se me antojaba comer. O sea, ahora de adulta entiendo el gran sacrificio que eso conlleva al llevar la carga pues, de una casa y de muchos miembros, ¿no? Claro, qué linda, Alejandra, tu experiencia, pero mira, la ternura ejemplificada en la realización de los deseos, ¿no? Qué lindo, y eso está incorporado en ti y lo puedes reproducir en la vida de los niños que amas, que cuidas o que crías, ¿no? Y esa es la buena noticia, ¿no es cierto? Esta es la buena noticia. Y casi siempre, como dice Alicia Lieberman, nuestra vida, la pintura es claro oscuro. Sí que tenemos estos fantasmas, esas sombras, pero también hay esas luces, ¿verdad? Y vamos a conversar mañana sobre cómo podemos integrar esa oscuridad y esa luz en una linda pintura o en una narrativa que ilumina y que guía nuestra manera de cuidar, de proteger, de educar académicamente o en la fe la vida de los niños y las niñas. Así que este es el mensaje que tenía preparado para ustedes en esta. Muchísimas gracias, Ana. Bueno, creo que cerraste con broche de oro. Después de 2 intervenciones maravillosas, la tuya cierra con broche de oro. Y yo rápidamente compartirles 2 temas, ¿no? Hablaste primero de los inventarios de experiencias adversas, que con ACES son 10, con LEC son 17, y decirles que, bueno, nosotros utilizamos el LEC para medir el listado de experiencias adversas que enfrentan las niñas y los niños, y tristemente vemos muchos de ellos que llenan los 17. Es decir, han pasado todo tipo de experiencias adversas. Esa es la mala. Pero la muy buena es que también hemos hecho estudios. Y el último estudio que hicimos, en el que Pía también participó, fue con niñas y adolescentes en un centro de asistencia social, donde precisamente tenían escalas muy altas de perturbación y de síntomas de intrusión de estas experiencias adversas. Y la mayoría de ellas, bueno, el 100% de ellas después del estudio bajaron estos niveles a escalas subclínicas. Y encontramos un dato que es muy importante que todas y todos lo tengan registrado. 11 niñas no calificaban para el estudio porque no presentaron escalas clínicas de estrés postraumático. Y entonces nos preguntamos qué características habían similares en estas 11 niñas que tenían una escala baja de estrés postraumático. Todas ellas habían vivido desde muy chiquitas en el centro de asistencia social, donde se sentían seguras, protegidas, cuidadas, legítimas y válidas. Entonces, hay muy buenas noticias porque pensamos que con todas las terapias, pero este vínculo seguro, pero la crianza con ternura, y hablabas de justicia. Importantísimo, si vemos el tema del vínculo, importantísimo la participación de las niñas, niños y adolescentes para sus procesos de justicia. En este sentido, generar consejos de participación de niñas y niños donde puedan participar precisamente de todas las decisiones que les afectan, y no solo, sino respondamos los adultos a sus necesidades y responda la justicia a sus necesidades y tengan respuestas sobre sus procesos jurídicos, porque es su derecho. Cuando hoy pues no saben nada, es fundamental, que también pues ha sido un hito donde los niños les dicen a sus licenciados, ustedes saben cómo les dicen a los abogados de la Procuraduría, ya llegó mi licenciado, llegan y le dicen, tú me tienes que decir a mí cómo va mi juicio porque este es mi derecho. Entonces, pues creo que cerramos el panel después de ver todo esto, más que desde luego sí la profundidad y nos caló en el alma,
de lo que le pasa a una niña o un niño, pero también creo que cerramos con la esperanza más profunda de que juntas, todas y todos, podemos ser ese puerto seguro, ese vínculo afectivo, podemos ser ese lugar donde esa niña o ese niño pueda florecer. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Después de lo enriquecedor y de lo nutritivo que esto ha resultado, sabemos que seguramente se ha despertado interés. Vamos a abrir una pequeña ronda breve de preguntas, breves, por favor, y respuestas también un tanto, en la medida de lo posible, breves. Haciendo un ajuste al tiempo, estamos un poquito encima, pero nos vamos a pasar un poquito encima también del reloj. Le comeremos algo de tiempo ahí a la comida. Entonces vamos a dar unos 10, 15 minutitos, unos 15 minutos, 17 minutos para algunas preguntas, 5 preguntas más o menos. Venga, ahí hay una, por favor. Y yo quiero hacerle a María Pía una pregunta que a mí siempre me ha inquietado. Cuando tú hablabas de los modelos de amor incondicional, a mí me cuesta mucho, tú ponías de ejemplo los padres, ¿verdad? Y claro, por causa de quienes no han sido buenos padres, buenas madres, pues entonces en mi caso omito cuando tengo que dar una charla o hablar a las mismas adolescentes o a quien se ofrezca, yo omito decir que los padres son modelos de amor incondicional por esto que te comento. Entonces, bueno, yo les digo a las niñas, les digo, bueno, Dios, les digo, no, en la torre, pero luego van a tener un modelo de un Dios descuidado, como la experiencia que tuvieron, bueno, no. Entonces digo, no, el amigo que nunca falla, punto. A mí me cuesta mucho decir que los padres, no sé, yo tuve una experiencia de unos buenos padres, no creo que venga arrastrando una historia difícil, pero incluso así conservo a veces un poco de enojo y yo digo, no, ¿cómo voy a decir que los padres sí? Pues todas estas jóvenes que tengo aquí no tuvieron una experiencia así. No hay coherencia, no les puedo hablar de esto. Entonces, ¿cómo tú puedes decirnos eso? Como que yo dije, ay no, ¿por qué María nos dice eso si no es el caso en muchas ocasiones? No sé si me expliqué. Muchísimas gracias por la pregunta y gracias porque eso permite matizar algo importante. Si ustedes recuerdan, estábamos hablando de la base antropológica y lo que decía es, el único amor que por naturaleza es incondicional es el de los padres a los hijos. Los padres están habilitados naturalmente para eso y eso es innegable. Lo que pasa es que por las heridas humanas, por las experiencias vividas, por lo que sea, los padres en lugar de dar este amor incondicional, lo están condicionando, que es lo opuesto o negando incluso, ¿sí? Y al subrayar esto, lo que estoy subrayando es la gravedad del daño que se provoca en los niños cuando se les niega este primer derecho primario, que es saberse amado solo por existir. Es gravísimo en la vida de todo niño y entiendo esta rebeldía que te causa. Dices, ¿cómo le puedo decir al niño que el amor incondicional viene de sus papás y fue su violentador uno? Es que ese es el daño más grave que tiene este niño, esta niña, este adolescente, que quien debió amarlo no lo amó y encima lo maltrató, le negó este derecho primario y encima lo vulneró. Entonces los niños con los que nos estamos enfrentando en las realidades son gravísimas y tenemos que mirarlo. Y dijiste algo que me parece además valiosísimo, porque dices, ¿de dónde se pescan? De Dios. Imposible. Si este padre humano me violentó, yo no quiero pensar en uno todopoderoso, pero ni de broma. Porque además tenemos a bien enseñarle a los niños que Dios es nuestro Padre. Y dices, ¿perdón? Y no lo quiero. Entonces, cuando los padres limitan, bloquean, impiden, niegan este amor incondicional a los niños, a sus hijos, tienen esta grave responsabilidad a nivel trascendental y espiritual de bloquear, impedir, imposibilitar el acceso de sus hijos a Dios.
como origen y destino de su existencia. Es algo gravísimo, porque el daño no solo es humano, es a nivel neurobiológico, a nivel psicológico y a nivel espiritual. Es gravísimo. Y entonces la pregunta detrás, entonces, ¿dónde percibe el niño este amor? Y por eso me quito el sombrero con el trabajo que hacen todos ustedes, porque ustedes lo que están haciendo es transparentar el amor incondicional a los niños por elección, por un acto de libertad que ustedes hacen. ¿Quién los obliga a estar en los centros donde están, atendiendo a los niños donde están? Nadie, ¿verdad? Lo hacen porque ustedes quieren. Hay un acto de libertad ahí, de una generosidad profundísima. Y eso a los niños les permite transparentar. Esta persona que ni me conoce, ni vengo de sus entrañas, que ni tiene por qué, me ama solo porque quiere amarme. Y no solo porque quiere amarme, sino porque merezco ser amado. ¿Sí? Y entonces hay que reconocer en los niños este dolor profundo de este estado de indefensión que les causa la negligencia de los padres que debieron amarlos y no los amaron. Hay que empatizar con eso. Tus padres debieron haberte amado así y no lo hicieron porque no pudieron ellos. No había nada malo en ti. Tú así como eres perfecto, eres hermoso, valioso solo porque existes. Ellos no pudieron, por razones que probablemente desconozcamos, ¿sí? Pero yo que puedo, elijo amarte porque mereces ser amado. No sé si con esto respondo tu pregunta, ¿sí? Muchísimas gracias. Ahí está, ya. Pero esta pregunta es para Gaby. Me gustó muchísimo el tema de la ventana de tolerancia, muchas gracias. Hablabas de que cuando están por arriba de la ventana de tolerancia, ansiedad, enfado, etcétera, lo que había que hacer era calmarlo. ¿Qué pasa cuando están en la parte de abajo, donde no expresan, donde no reaccionan ante estas emociones? ¿Por dónde se trabaja? ¿Cuál es tu nombre? Lulú. Lulú, gracias Lulú. Les puse en la siguiente diapositiva, Lulú, cosas que te lleven a activar. Ahí es donde les decía yo, puede ser esta actividad de los golpes de gorila, pero puede ser también salir a chutar un balón contra la pared, correr, todo lo que activa el sistema nervioso. Sí, cantar, bailar, la música de verdad no falla, ¿sí? Música que activa, que lleve hacia arriba el sistema nervioso. Así es, sí, Lulú. Gracias. Y una última pregunta. ¿No? Pues bueno, yo la verdad es que decirles que, como dice la canción, nos hizo falta tiempo. Nos hizo falta tiempo, lo bueno es que está grabada, creo que la podremos volver a ver muchas veces y yo me quedo con 3 cosas, ¿no? Es cada vez que tengo un niño o una niña enfrente, tenemos una oportunidad, que no lo perdamos de vista. Nuestras niñas y niños siempre son más. Y también, o sea, que no desvinculemos lo físico de lo emocional, creo que eso está, o sea, nunca, yo ni lo había pensado, y decirles que las quiero más cerca de mi vida. O sea, en verdad, con Kirsha he coincidido a lo largo de la vida, pero hoy las quiero cerquita de mi vida.